Miren, hermanos, en el ministerio pastoral se puede caer en el gran peligro de estar envuelto en que se descuide el cuidado personal del alma y del cuerpo, como el cuidado de la familia. Es muy difícil, hermanos, trabajar o muy fácil trabajar en la obra de Dios y a la vez descuidar el andar con Él. Es muy fácil, hermanos, y muchos buenos hombres podríamos decir que arruinan su ministerio por no cuidar de sí mismos y de su familia. Por eso, como decíamos en unas enseñanzas anteriores, hablando de los requisitos del pastor, que él debe ser un hombre que maneje su vida de forma ordenada y organizada, porque el pastor tiene muchas cosas a las que debe prestar atención. Así que, hermanos, Pablo, sabiendo de los peligros que tendrá que enfrentar los pastores, advierte a los pastores de la iglesia de Éfeso con estas palabras. Dice en Hechos 20:28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pablo dice: mirad por vosotros. Le dice a estos ancianos, a estos pastores, noten que dice mirad por vosotros y luego por todo el rebaño. Y en nuestro texto, Pablo tiene una advertencia solemne para Timoteo en 1 Timoteo 4, 14 al 16. Le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, Timoteo, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero noten lo que dicen los versículos 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Luego de que Pablo, hermanos, ha presentado a Timoteo el deber que posee como pastor para que con su iglesia de advertir a la iglesia sobre la apostasía y la doctrina del error y a la vez enseñarles la verdad, que es lo que ya hemos visto la semana pasada, para contrarrestar las falsas enseñanzas. Ahora Pablo centra su atención en el deber que tiene el Timoteo de cuidarse a sí mismo, diciéndole en la segunda parte del versículo 6, nutridos con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Un ministro, hermanos, excelente de Jesucristo no solamente debe cuidar de la iglesia en que Dios le ha puesto, sino más aún debe cuidar de su propia salud espiritual. Hermanos, no debemos permitir que nada impida el crecimiento de nuestro andar con Dios, de una vida de piedad, de una vida de comunión y fortalecimiento de esa vida espiritual. Ahora, esto es lo que Pablo va a dirigir a Timoteo. No solo, hermanos, se aplica a los pastores, porque no queremos, hermanos, que esta enseñanza de Pablo se convierta en algo que ustedes solamente señalen a aquellos que Dios ha llamado a la enseñanza y al gobierno de la iglesia, es decir, a los pastores, sino también a todos los miembros de la iglesia. Pablo dice a Timoteo en el versículo 11, esto manda y enséñales a la iglesia, ellos están bajo tu responsabilidad. Y esto que Timoteo debe mandar y enseñar es a la iglesia que se lo debe enseñar, que se ejerciten en la piedad, que busquen la piedad, que trabajen en su vida de devoción a Dios. Todos los creyentes debemos guardarnos de descuidar las almas nuestras. Debemos estar al cuidado de nuestro propio crecimiento espiritual. Pero los pastores, al igual que todos los creyentes, deben estar bebiendo de la fuente de agua de vida eterna, que es el Señor Jesucristo, para saciar nuestra sed. Pero mientras los pastores, hermanos, tienen que tomar agua para ellos, también tienen que tomar agua para otros. Eso es lo que decía Charles Spurgeon. Dice lo siguiente: teniendo que llevar el agua de vida para otros, es preciso que vayamos a la fuente más frecuente y tenemos que ir con recipientes de mayor capacidad que los cristianos en general. Cuidad, pues, el vigor de vuestra piedad personal y orad para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. O sea que los pastores deben tomar no solamente agua para ellos, sino también para los otros. Y es en este marco, hermanos, que vamos a estudiar los versículos de este capítulo 4, los versículos consiguientes.
Timoteo, hermanos, debería cumplir con el deber de advertir a la iglesia acerca de la apostasía. Él debía cumplir con el deber de enseñar a la iglesia la verdad que la capacitaría para enfrentar la falsa enseñanza. Pero también tiene el deber de cuidar de su propia vida espiritual. No solamente él debe preocuparse por darle el alimento y advertirles del peligro de las falsas enseñanzas y de enseñarles la verdad para que puedan identificar la falsa enseñanza, sino que también él debe cuidar de su propia vida espiritual. Ya vimos el deber que tienen los pastores para con la iglesia en tiempos de apostasía. Veamos hoy los deberes que tiene el pastor hacia sí mismo. Los deberes que tiene el pastor hacia sí mismo. Veamos el primer deber. Y el primer deber es este: el pastor debe cuidar de su alimentación espiritual. El pastor debe cuidar de su alimentación espiritual. Hay una responsabilidad que está bajo sus hombros, no solamente es de alimentar el rebaño en que Dios lo ha puesto para pastorear, sino que él debe cuidar de su propia alma. Él debe cuidar de esa alimentación sana para crecer espiritualmente. Dice en el versículo 6, dice Pablo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Pero note las palabras que dice Pablo aquí: nutrido con palabras, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Enseña esto a los hermanos. Pero recuerda que si quieres ser un buen ministro, un ministro excelente, debes estar nutrido con las palabras de la fe. Timoteo tenía el deber de instruir a la grey del Señor, pero él no debía descuidar su propia alimentación porque ponía en peligro su crecimiento espiritual. Cuando un creyente piense, hermanos, que ella no ve la necesidad de cuidar de su propia vida espiritual, ese creyente ha llegado al punto clave de su declive total y final de su vida espiritual. Hermanos, siempre el creyente, entre más madure en la vida espiritual, más necesidad va a encontrar en su alma de querer acceder más a la fuente de vida, del alimento que Dios nos da. No es menos lo que queremos, es más lo que deseamos a medida que vamos creciendo. Pero una persona que piensa que ya lo ha alcanzado todo, obviamente esa persona realmente no está creciendo, realmente su corazón ha sido endurecido y no entiende de qué se trata la vida cristiana. No hay humildad en su corazón. Noten que cuando Pablo dice nutrido, refleja el tiempo presente del participio. Es decir, Timoteo debía enseñar estas cosas mientras se nutre a sí mismo. O sea, él no solamente debe alimentar a la iglesia de la palabra que Dios da para que la predique y le enseñe, sino que también él debe cuidar de sí mismo, que esa palabra sea absorbida por su organismo, por su sistema digestivo espiritual. Y esto puede referirse a dos cosas. Primero, a la vez que un pastor estudia las Escrituras como parte de su labor ministerial para predicarle a la iglesia, él no debe descuidar su estudio de todo el consejo de Dios. Es decir, el pastor no estudia solamente, hermanos, para venir a pararse delante de este púlpito y a dar un sermón, sino que también debe sacar tiempo para alimentar su corazón, para reflexionar, para meditar, para hacer esa palabra que repercuta y haya una meditación y reflexión en su corazón. Él debe preparar un sermón, demanda bastante tiempo para su realización, pero él debe nutrirse con esas palabras. Hay muchas personas, parece como aquellos hombres que sirven la comida para los demás, pero ellos mueren de hambre. Pero en segundo lugar, el pastor debe nutrirse con el mismo alimento que él está sirviendo a los hermanos de la iglesia por medio de su ministerio de enseñanza. Un ministro del evangelio, hermano, debe tener mucho cuidado de que la preparación de un mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje toque primeramente su corazón. Si algo debe tocar primero el corazón en una predicación, es del siervo que va a predicar, de la persona que va a exponer la palabra. Ellos no deben pararse en un púlpito a alimentar las almas de sus hermanos mientras las suyas desfallecen por falta de cuidado y de no ser nutridas con esas palabras de verdad que Pablo dice aquí. Por algo decía el pastor, el puritano John Owen, decía al respecto:
Nadie predica bien su sermón a otros si no se lo predica primero a su propio corazón. Nadie predica bien un sermón a otros si no se lo predica primero a su propio corazón. Por esa razón, hermanos, es que Pablo advierte tan solemnemente a Timoteo en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo debería persistir en estas cosas, pero más aún, él no debía descuidar su propia vida espiritual. Dice Pablo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo no debería descuidar el trabajo de la salvación para los inconversos, ni el trabajo de la edificación para los hermanos, pero él no debía descuidar el cuidado de su propia alma. Predicar la palabra de Dios es un gran privilegio, hermanos, que Dios ha otorgado a hombres débiles. Pero también es una gran responsabilidad que tienen los ministros del evangelio de llevar su corazón cautivo a la obediencia a la palabra de Dios. Por esa razón, en la conclusión que el Señor da del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo da una solemne advertencia en Mateo 7:21. No dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos pastores? Las palabras que predicaban y el consejo que daban, aunque era buena doctrina, nunca vivieron lo que predicaban. Ellos eran incoherentes en su enseñanza, profesaban una cosa, enseñaban una cosa, pero lo que ellos enseñaban no lo vivían, no lo hacían parte de su vida. Por eso dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y obviamente ese es el contexto de esta iglesia que empezaba en ese tiempo cuando estaban en circulación estos dones extraordinarios para confirmar la palabra que se estaba revelando. Pero hoy podemos aplicar esto a los que predican. Cuando dicen no profetizamos, podríamos decir que separarán hombres. Señor, estamos aquí, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No enseñamos en tu nombre, Señor? ¿Nos paramos en un púlpito a enseñar domingo tras domingo en la iglesia? Y quizás el Señor les dirá, entonces les declarará apartados de hacedores de maldad. Nunca os conocí hacedores de maldad. La palabra aquí, maldad, ustedes la saben, es anomia, sin ley. No es que estos hombres desconocieran la ley, la conocían. El problema no era el desconocimiento de ella, pero estos hombres vivían como si la ley no existiera, aunque la predicaran, aunque la enseñaban. ¿Cuántos hombres que estaban en un púlpito terminarán, hermanos, en las llamas del infierno? Estos hombres clamaban no solo que Cristo era su Señor, sino amigo más íntimo. ¿Recuerdan Judas, no? Podría ser un amigo cercano a Jesús. De hecho, esta palabra Señor, Señor, no solamente implica un conocimiento de Cristo, sino está implicando una intimidad cercana con Él. Y más aún, muchos de ellos predicaban la palabra de Dios y hasta predicaban buena doctrina. Mira que no estoy hablando de doctrina mala, sino muchos de ellos predicaron buena doctrina. Sin embargo, reciben la sentencia más severa que podemos encontrar de los labios del Señor. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos hombres predicaban la palabra de Dios, pero no vivían de acuerdo con la palabra del Señor. Por eso Cristo les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verdadero ministro de Jesucristo se preocupa por su propia alimentación espiritual y al mismo tiempo que alimenta a los que Dios ha puesto bajo su cuidado, él cumple su deber llevando a cabo su labor con los hermanos, pero también su labor con su propia alma. Pablo le dice a Timoteo que él debe continuar con su responsabilidad, no solamente debe hacerla, continuar con ella como lo ha hecho hasta el momento, porque Timoteo había hecho eso, él estaba trabajando. Recuerden que él lo había dejado en Éfeso para corregir lo deficiente y mandar a callar las enseñanzas de esos falsos maestros, las bocas de esos falsos maestros. Pero Timoteo debía continuar como lo había hecho hasta el momento. Por eso le dice,
Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y aquí, ¿a qué se refiere cuando Pablo menciona las palabras de fe? Bueno, al conjunto de doctrinas cristianas que presentan o que se presentan en las Escrituras y a la buena doctrina que has seguido. Aquí la fe no fingida. Recuerden que él desde la niñez había aprendido la sana doctrina. La fe no fingida de la abuela de Timoteo, Loida, y de la madre Eunice había pasado a él, haciendo que Pablo escribiera en 2 de Timoteo 3:15 que desde la niñez, Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y noten que él dice, a ti te han hecho sabio. Continúa en ello, como lo has hecho hasta ahora, como lo estás haciendo ahora en la iglesia de Éfeso, donde te he dejado encargado de corregir lo deficiente. No solamente te estás preocupando por corregir las cosas deficientes, sino que estás preocupado por tu propia alma. Sigue así, nutriéndote con palabras de fe. Pablo le había enseñado a Timoteo la buena doctrina cuando le dice en 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y recuerden, hermanos, que como cristianos, nuestras vidas deben estar edificadas sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Y en ese caso, Timoteo, su vida estaba fundamentada en las palabras del apóstol Pablo. Por eso él dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, Timoteo. Y en 2 de Timoteo 2:2, también dice lo mismo, lo que has oído, Timoteo, de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Sabe por qué? Porque lo que Pablo estaba hablando era las palabras del Señor que habían sido reveladas, inspiradas a él. Y Timoteo estaba siendo fiel, pero Pablo lo exhorta a continuar en las verdades de la palabra de Dios que había seguido toda su vida, porque aún la lucha no había acabado, hermanos. La lucha continuó. No hay que bajar los brazos. Hay que continuar alimentando a la grey, hay que continuar alimentando su alma. Timoteo, tú no puedes descuidar esto. Timoteo no podía detenerse en contemplar lo logrado en el pasado y pensar que eso bastaba. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, eso no basta. Lo que has hecho desde la niñez continúa haciéndolo, ¿sabes hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta que Dios llame por ti, o hasta que el Señor venga, nutriéndote con palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hermanos, esta lección para nosotros, ahora estamos en una nueva vida. Así como cuidamos nuestro cuerpo, y yo sé que, hermanos, hay veces nos cuesta hasta cuidar el mismo cuerpo, alimentándolo bien, ejercitándolo bien físicamente, dándole el descanso requerido. ¿No es cierto que deberíamos preocuparnos por esto? ¿Cuánto más, hermanos, si el cuidado de nuestro cuerpo, cuánto más nuestras almas? Nuestras almas también necesitan el mismo cuidado y mejor, hermanos. Y la palabra de Dios es el alimento esencial para nuestras almas. Debemos leer libros cristianos, sí, pero el mejor alimento es el que podemos extraer directamente de la palabra de Dios. Un ministro excelente de Jesucristo debe leer la palabra, debe estudiarla, debe meditar en ella y debe dominar su contenido. Solo así podrá presentarse, dice Pablo, a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabe por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. Nutrido con palabras de verdad. Ahora, ya que, como dicen 2 de Timoteo 3:15, 16, dice, ya que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el siervo de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y toda te va a servir a fin de que seas enseñado, corregido, instruido. ¿Para qué? Para que lleves a cabo bien la buena obra que Dios ha puesto en tu mano. Un ministro debe conocer la palabra de Dios. No hay premio alguno para la ignorancia bíblica. El asunto no es cuán buen comunicador es un hombre, hermanos,
O cuán bien conocen la cultura o los asuntos contemporáneos, ¿sí? Porque hay muchos hombres que se paran, tienen buena oratoria cuando se paran detrás de un púlpito, hermanos, pero ¿cuánto saben de la Escritura? ¿Cuánto conocen del consejo de Dios? Ni siquiera cuán bien conocen los problemas particulares de su rebaño. Hermanos, no podrán tratar bien a la iglesia o no van a poder cuidar bien a la iglesia del Señor si no conocen la Escritura, si no conocen la palabra de Dios. No es el criterio de Él el que debe exponerse aquí. No es el criterio de los hermanos lo que debemos predicar, es lo que Dios dice, es el consejo de Dios. El asunto es cuán bien conoce la palabra de Dios, ya que la revelación de Dios evalúa perfectamente todas las cosas en todo tiempo y toda la vida y las orienta hacia la voluntad divina. Es a través del conocimiento de la palabra que el pastor cumple con su llamamiento para dirigir a las ovejas o a las ovejas que Dios le ha entregado en su mano para que crezcan espiritualmente conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo que dice Pedro. Pedro a los dispersos hermanos judíos les dice en 1 de Pedro 2:2, noten lo que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si ustedes son creyentes y han experimentado la benignidad del Señor, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para crecer en nuestra vida espiritual. No podremos crecer, hermanos. Físicamente entendemos que un niño que no es bien alimentado tiene problemas en su crecimiento físicamente. Espiritualmente estamos hablando, hermanos, que si una persona no tiene deseos, tampoco va a hacerse del alimento espiritual y podrá tener inclusive problemas de crecimiento espiritual, o quizá esa falta de deseos por el alimento está indicando que esa persona no ha gustado de la benignidad de Jehová, de Dios, por lo tanto esta persona no es salva, quizá, o está muerta espiritualmente. Pero no es solamente ese deber el que tiene Timoteo de nutrirse con esas palabras. En segundo lugar, el pastor debe evitar la influencia de la falsa enseñanza. El pastor debe evitar la influencia de la falsa enseñanza. Primera parte del versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Hermanos, un ministro excelente no solo tiene la responsabilidad de nutrirse, sino que también es su deber rechazar la influencia de la enseñanza errónea. Él debe cuidarse del alimento adulterado que afectará gravemente su salud espiritual. Y hermanos, nosotros, por ejemplo, físicamente sabemos que hay que comer chatarra, ¿no? Por lo que único que hace al cuerpo es que daño. No trae ningún beneficio, sino, hermanos, en lugar de traer beneficios a nuestro cuerpo, trae cosas malas, va a traernos cosas que producen enfermedades, va en detrimento de nuestra salud física. Pues hermano, igual también nos dice que espiritualmente debemos buscar la comida sana. Digerir espiritualmente comida sana, eso nos ayudará a tener una buena salud espiritual. Y el deber de usar, hermanos, los víveres adecuados no debe alimentarse basura. Por eso Pablo dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas, desecha la mala alimentación. Y cuando Pablo menciona aquí las fábulas, se refiere a lo que es contrario a la verdad bíblica. Es decir, sutilidades que no pueden edificar y que no contienen instrucción que sea buena para la salvación de los perdidos y para la santificación de los creyentes. Hermanos, la mala doctrina se entiende, es porque no trae ninguna instrucción, hermanos, para la salvación. Por ejemplo, no mueve al arrepentimiento a los pecadores, ni trae a los creyentes a la santificación. Por eso dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Eso está en el capítulo 1 de 1 Timoteo. 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ni prestes, note esto, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. O sea, esto en vez de traer edificación, ¿qué trae? Disputas.
en vez de crecer en la piedad, trae decrecimiento espiritual de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Estas fábulas a las que Pablo se está refiriendo eran distorsiones de la Biblia, de la palabra de Dios. Interpretaciones erróneas producidas por mentes perversas que dejaban volar su imaginación. Entonces ellos llegaban a un texto bíblico y comenzaban a entresacar supuestamente los misterios que solamente algunos maestros tenían acceso. Y se inventaban una clase de interpretaciones totalmente fantásticas que muchas personas llenaban, como querían llenar su curiosidad, ellos estaban atentos, sus oídos a prestar atención a estas enseñanzas, pero Pablo está diciendo, mira, lo que pasa es que esto no va a traer provecho ni edificación, ni van a ser salvados los pecadores, ni va a traer santidad a los creyentes, por lo tanto hay que desechar esto y mando a que estos hombres no enseñen esta doctrina. Es de estas fábulas que Pablo advierte a Timoteo que las deseche, deséchalas, bótalas. Y de este texto, desecha las fábulas profanas y de vieja, hay dos importantes enseñanzas que debemos extraer. Porque él dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Bueno, la primera enseñanza es esta. No nos será de provecho el estudio de la Escritura a menos que tengamos una actitud apropiada para hacerlo. No tendrá o no será de provecho el estudio de la Escritura a menos que tengamos una actitud apropiada o correcta para hacerlo. Pablo le dice en 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cuál era el problema de estos falsos maestros? Que cogían la ley y la palabra y la torcían, la pervertían. No le hacían un uso adecuado a la ley. La buena doctrina es nuestro alimento, pero los alimentos no nos aprovechan si no le damos un uso apropiado. Solo haciendo un uso apropiado los alimentos nos serán de provecho. A Timoteo se le había ordenado que ciertos maestros no enseñaran más las falsas enseñanzas, las fábulas. Y estas fábulas son historias utópicas, productos de su propia imaginación, más que de corregir. Es decir, hermanos, ellos inventaban una clase de historias, pero todo esto es apoyado en la Escritura. Y Pablo le dice a Timoteo, esas fábulas deben ser desechadas porque son fábulas profanas. Y aunque estos falsos maestros usen la Escritura, con su interpretación la contradicen. Yo me acuerdo, hermanos, que un falso maestro no sé si es de esta época, que estaba interpretando el tema de Génesis 3 de la caída de Adán. Y él decía que esa serpiente, realmente la interpretación que le daba no era una serpiente, sino un hombre, una persona, un ser sapiente, decía. Es un ser sapiente, no es una serpiente, es un ser sapiente. Y él decía que ese ser sapiente, como sabía tanto, entonces lo que hizo, el pecado no fue que comieran el fruto, el pecado fue que esta serpiente se acercó, este ser sapiente tuvo intimidad con Eva y ese fue el pecado. Hermano, de esas fábulas es que debemos huir. Precisamente esas falsas interpretaciones son las que muchas veces son acogidas por muchos hombres y esto trae, en vez de provecho espiritual, trae más bien malestar espiritual y tal vez indigestión espiritual. Y aunque estas enseñanzas parecen estar apoyadas en la verdad de Dios, en realidad están contra ella, hermano. Estas enseñanzas son historias inútiles y fantasiosas que solo se prestan para las discusiones de ancianas ingenuas e ignorantes que se dedican a chismear. Por eso dice Pablo, fábulas de profanas y de viejas. Aquí Pablo es un poquito fuerte, refiriéndose a mujeres, y a esta que dice viejas, aquí que traduce, él se refiere a mujeres de edad muy avanzada que inventan historias ficticias para contárselas a sus nietos a fin de producirles miedo. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros estábamos niños que decían que si usted como le sale corriendo de su papá, le va a salir la madre monte de la tierra y lo va a coger? Y le cuentan la historia de que se lo tragó la tierra y quedó nomás el bracito, que una ramita lo llevaron y la sacaron para poderla sacar de esa rebelión que se lo había tragado la tierra a ese niño. Entonces el niño decía, no, entonces no voy a correr.
Precisamente a esas historias es que Pablo se está refiriendo, de vidas, de mujeres ya avanzadas de edad que contaban eso para producir miedo en ciertos hijos. Así que, en ciertos nietos, perdón. Así que estas falsas enseñanzas pertenecen a esta clase que dice Pablo. Y un ministro excelente del Señor, hermano, debe desecharlas porque esas interpretaciones ficticias de la Escritura influenciarán perjudicialmente en cualquier momento a todos los que prestan atención a ciertas enseñanzas. Por eso Pablo dice en 2 Timoteo 2, 16 al 17, dice, en el mismo contexto de la distorsión de la enseñanza de la palabra de Dios, dice lo siguiente: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Noten esto. ¿A dónde conduce estas falsas enseñanzas? A la impiedad. En vez de ser piadosos, a ser impíos. Y su palabra, noten esto, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Ahora, ¿cuál fue la enseñanza falsa de Himeneo y Alejandro? Que ellos habían dicho que la resurrección ya había ocurrido. Es decir, que el fin, cuando Cristo venga por segunda vez, dice que los muertos resucitarán todos. Ellos dicen, no, eso ya ocurrió. Pero realmente esa era una falsa enseñanza. Y toda la Escritura, hermanos, debemos de decir que fue inspirada para que el hombre de Dios fuera completamente preparado para toda buena obra, usarla para otro propósito que el que se ha conferido en las Santas Escrituras es contrario al propósito que Dios estableció para este libro, que en lugar de ser para edificación y de provecho para tu alma, te arrastra poco a poco a la impiedad. John MacArthur dice de esto lo siguiente: el ministro excelente mantiene sus convicciones y la claridad de su mente al exponerlas ante la palabra de Dios, no ante las mentiras de demonios que se oponen a la Biblia, bajo el pretexto de educación teológica avanzada y erudición académica, y se ha destruido gran parte del amor de los hombres por la verdad, y la mente que una vez estuvo clara ha sido confundida sin esperanza. Ahora, yo recuerdo que Pablo le había dicho a Timoteo, mira, estos hombres hablan de la ley sin entender, pretenden ser doctores de la ley como si saben, pero no saben ni lo que dicen ni lo que entienden. Hay una doctrina, los judaizantes de hoy en día, hermanos, enseñan tales cosas raras. Ellos mandan a estudiar un libro que se llama la Cabala, que inclusive son interpretaciones totalmente distorsionadas de la Escritura. Ellos son los que dicen que antes de que Adán y Eva pecaron, sus dedos eran pecados con una membrana que no se podía abrir. O también enseñan interpretaciones que cuando el pueblo de Israel iba a salir del éxodo de Egipto, dice que el féretro de José estaba sobre el fondo de un lago y que ellos tomaron una rama y el féretro flotó y ellos lo sacaron. Esas son interpretaciones, hermanos. ¿De qué sirve eso? ¿Traen edificación? ¿Traen provecho? Y muchos de ellos discutían, no, esto no es así, con otras cosas como estos mitos o estas leyendas que sacaban. Y esto podemos verlo claramente en los falsos maestros de Éfeso. Timoteo tenía el mandato apostólico de ordenarles que no siguieran enseñando esas fábulas y genealogías interminables. Versículo 5 de 1 Timoteo 1. Timoteo 1 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron de la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero, dice Pablo, sabemos que la ley es buena si una la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, etcétera, etcétera. La ley de Dios fue dada con el propósito, en primer lugar, hermanos, de hacer ver nuestra pecaminosidad. ¿Qué es lo que el pecador no quiere ver? Que él es pecador, que él es culpable. En segundo lugar, para que pueda ver su pecaminosidad en su justa medida. No solamente que es pecador, sino cuán pecador es. Para eso fue dada la ley, y es aquí donde erraron estos falsos maestros de Éfeso. Cuando leían la ley, no se veían a sí mismos como pecadores. La ley no los acusaba. ¿Y por qué? Si la estaban leyendo. Porque no cargaba sus conciencias, porque ellos no la leían para ver su pecado.
Ella la había con tal de llenar su curiosidad, pero no para examinarse en a sí mismo, como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No, ellos buscaban llenar su mente. ¿Sabe cuál es el problema, hermano, de usted que salga de aquí? Que usted salga de aquí y dice, hoy aprendí algo nuevo, pero no salga diciendo, hoy la palabra me confrontó en esta situación en mi vida. Cuidado, hermanos. Simplemente con usted, simplemente conformarse con llenar su curiosidad y su intelecto, pero su corazón no ha sido examinado, no ha sido hurgado, no ha sido confrontado su pecado, no está haciendo un buen uso de la ley. Es como el que lee la Biblia para otros. Sí, porque a algunos esto le cae a fulanito, esto le cae, pero nunca le cae a él, le pasa por encima, pero nunca lo toca a él. O cuando se pone a la predicación de la palabra de Dios, dice, menos mal hermano, el hermano vino hoy para qué, porque precisamente esa palabra le cae a él. Hermanos, ¿cuántos estamos pensando en la mente mientras estamos escuchando una predicación y estamos pensando en el otro? Esto le cae a tal hermano, pero a él la palabra le pasa por encima. Esto era el gran error de estos falsos maestros. Ellos no la usaban la ley legítimamente. Por esta razón no debemos prestar oídos a estas falsas enseñanzas como las que abundan hoy, hermanos. Como, por ejemplo, esos días decían, por ahí yo les había dicho un judaizante, que es hasta dispensacionalista, decía, bueno, ya se cumplió la última profecía, ya el anticristo está entre nosotros. Es el presidente de los Estados Unidos, Trump. Y mucha gente, ay, sí, ya estamos en el final del tiempo, en cualquier momento el Señor viene. Y la gente cree esto, hermanos. Y acomodan cada conflicto en el Medio Oriente al cumplimiento de ciertas profecías, cuando la Biblia ni siquiera está haciendo alusión a estas cosas que ellos dicen. Esto de ninguna manera, hermanos, conduce a la piedad. La verdad, hermanos, sale una persona confrontada por la piedad, por vivir piadosamente, por vivir una vida más agradable a Dios. ¿Sabe qué es lo que conduce esto? A la arrogancia, a la división, a la contienda, pero no a la vida de piedad. Y el propósito de la profecía no es el de satisfacer nuestra curiosidad, sino el de fortalecer nuestra esperanza y que esa esperanza, ¿sabe qué? Nos incentive a la vida de piedad. Un uso distinto a esta de la profecía es incorrecto, de hecho es pecaminoso. Cuidado con estas falsas enseñanzas. Cuidado con estas falsas, hermanos. Y hoy todo el caldo de cultivo de estas falsas enseñanzas, sobre todo en el campo de lo que llamamos la profecía. Veamos la segunda enseñanza que podemos extraer de la frase de Pablo. Dice Pablo, la influencia tan poderosa que ejerce lo que permitimos que tenga cabida en nuestra mente. La influencia tan poderosa que ejerce lo que permitimos que tenga cabida en nuestra mente. ¿Cuántas cosas nosotros le damos lugar en nuestra mente? ¿Cuántas cosas escuchamos? Dice Pablo, desecha las fábulas profanas y de viejas porque te conducirán a ¿qué? Cada vez más a la impiedad. Timoteo, desecha estas cosas, no solamente deséchalas, no permitas que estas cosas encuentren lugar en tu mente porque te harán nido y te darán daño, van en detrimento de tu crecimiento espiritual. Hermanos, nosotros reflejamos la información que hemos permitido que nuestras mentes absorban. La información que recibimos por medio de la palabra del Señor actúa de una manera inconsciente. Miren, hermanos, el recuerdo se puede perder. Usted puede decir, pastor, yo he venido un domingo tras otro domingo, pero yo no entiendo mucho. Entonces, ¿para qué vengo todos los cultos y casi no entiendo? Bueno, le voy a la respuesta. Aunque usted no recuerde mucho de lo que se enseña aquí, eso que usted permite que entre a su mente va a repercutir en su carácter y en su vida. Eso no es en vano. El recuerdo se puede perder, pero el efecto permanece. Muchas cosas que nos han enseñado se pueden olvidar, pero esas cosas son parte de lo que somos en el día de hoy, aunque no la recordemos claramente. Se puede decir también de su hijo, bueno, mi hijo no entiende todavía estos conceptos a veces tan rebuscados o tan elevados. No, ellos lo entenderán. Su subconsciente hace que ellos formen un carácter conforme a lo que van aprendiendo. Hay prédicas que hemos oído
que pueden marcar nuestra vida para siempre, aunque no la recordemos. Pero el efecto que esa información ha producido en nuestros corazones, hermanos, permanece. La información que permitamos que tenga cabida en nuestra mente afecta nuestra conducta. Es decir, entre más usted se exponga a la lectura de la palabra, a sus devocionales, a reflexionar, eso va a traer un tremendo impacto y repercusiones en su vida para bien, pero más aún la predicación pública de la palabra, la exposición fiel a las escrituras, si nos exponemos una y otra vez a ellas, hermanos, las repercusiones serán enormes. Ahora que nos está diciendo esto, deberíamos más exponernos a la predicación de la palabra, sin dejar de practicar la lectura y la reflexión en nuestros hogares. Por esta razón es que debemos desechar las fábulas profanas. Toda información que no edifica debe ser desechada. Pablo dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Cuidado, hermanos, con lo que nosotros transmitimos a los hermanos, porque eso va a influenciarlos a ellos. Toda información que nosotros hablamos o edifican o corrompen, o edifican o corrompen. No solamente la forma, el contenido, de lo que decimos, sino la forma en que lo decimos. Hermanos, no es mentiras, hermanos, que cuando usted torna siempre sus conversaciones agresivas, sus hijos también van a tomar un carácter agresivo. Porque usted transmite eso. Está permitiendo que sus hijos se alimenten su mente de su forma agresiva de actuar y de hablar. Esto corrompe. Ahora la pregunta, ¿usted como padre, como madre, está edificando a su hijo con una actitud incorrecta? No. Toda palabra corrompida es toda aquella que no incentiva a la edificación del pueblo del Señor. Cuidado con las palabras. No estoy diciendo que las palabras tengan poder, pero estoy diciendo que sí tienen una tremenda influencia, o para bien o para mal. La información que recibimos posee una influencia tan poderosa en nuestras vidas. Por eso Timoteo, como ministro del Señor, tenía el deber de nutrirse con la palabra de Dios, pero a su vez debía desechar todo lo que nos sirve, ya que esto conduce cada vez más y más a la impiedad. Queremos, hermanos, que nuestros hijos sean piadosos, pero usted está siendo piadoso. Hay veces que las mamás quieren ser que mis hijos no son irrespetuosas a mi autoridad. Y la pregunta, ¿usted es respetuosa a su autoridad como a su marido? Son incoherentes. Le voy a pegar porque él es muy irrespetuoso, pero usted es irrespetuoso. Usted dice, es que no se sujeta a mí. ¿Qué pasa? Y la mayoría de las veces que son mujeres que tienen dominio sobre sus esposos y no respetan la autoridad de su esposo, pero quieren que sus hijos sí modelen algo que ellos no están modelando. Lo mismo de los varones. Como padres, como hombres, debemos dar ejemplos en el trato con los que están bajo nuestro cuidado. Hermano, la información que recibimos posee ese carácter. Cuando un creyente permite que esa información corrompida entre en su mente, en esa misma medida, él va a perder el apetito por la leche espiritual. Hermanos, ¿qué pasa usted cuando come demasiada comida basura? Le va a quitar el apetito por la comida que le trae buena salubridad. Dele a un niño dulce, hermano, y a ver si va a almorzar verduras con proteínas. Usted le da dele chitos, dele helado, dele bombones, y ahora sírvale un plato de verduras con carne, va a ver si él lo come, hermano. ¿Qué pasó? Perdió el apetito por la comida buena porque se le dio comida basura. Hermanos, una cosa, cuando permitimos también que las palabras corrompidas o la falsa enseñanza entre a nosotros, perdemos el apetito por la buena palabra del Señor. Y lo digo, hermano, porque muchas veces los hermanos son muy dados a ver en el YouTube las profecías últimas del profeta o del rabí, yo no sé qué. Y hermanos, cuando vienen aquí no tienen apetito por la palabra. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que han consumido basura y ahora ya no tienen apetito y ese apetito se ha quitado. Por eso el apóstol Pedro dice, antes de decir esto, dice segunda de Pedro 2:1,
Antes de decir desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, miren lo que dice. Si ustedes quieren desear la leche espiritual, bueno, comiencen haciendo esto. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas detracciones. Si desechan esto, esa comida basura, ¿qué pasa? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Deseen lo bueno y desechen lo malo para que el deseo por lo bueno crezca. Porque hay personas que no quieren exponerse a la predicación fiel. La pregunta uno debe hacerse esta: ¿qué han estado escuchando estos hermanos? Si deseamos una cosa, desecharemos la otra. No podemos desear escuchar el último chisme y desear escuchar el buen consejo de Dios a la vez. No podemos desear escuchar cosas corrompidas y al mismo tiempo desear escuchar cosas que no se edifiquen. Una cosa quitará el apetito por la otra. Por eso dice: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. No solamente ese ejercicio. Así que el ministro excelente de Jesucristo tiene el deber de cuidar de su alimentación espiritual y él tiene el deber de evitar la influencia de la falsa enseñanza. Y en tercer y último lugar, el último deber, esto lo voy a dar muy brevemente y el próximo domingo lo extiendo un poquito más. Pero el último deber de estos tres es: el pastor tiene el deber de ejercitarse en la piedad. No solamente de nutrirse de las buenas palabras, no solamente de desechar el alimento malo y las malas palabras, las enseñanzas falsas, sino que él tiene el deber de ejercitarse en la piedad. Versículo 7, segunda parte del versículo 7. Ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Hermanos, estas dos cosas son opuestas. Se debe rechazar lo que va en detrimento de mi crecimiento espiritual, pero por el contrario, debemos ejercitarnos en la piedad. Ya aquí ya no nos habla más del alimento, sino del ejercicio, de lo que hacemos. Necesitamos alimentarnos, pero debemos ejercitarnos. Hermanos, por ejemplo, ¿a quién le va a hacer provecho más el alimento? ¿A una persona que hace ejercicio o a una persona sedentaria? A una persona que hace ejercicio. De hecho, las personas que son sedentarias, el alimento en vez de hacerle bien parece que le estuviera haciendo más mal, porque no hacen ejercicio. Y lo mismo pasa espiritualmente. Timoteo, debes alimentarte, pero recuerda que el alimento debe estar acompañado de un buen ejercicio. ¿En el ejercicio de qué? De la piedad. Debemos dejar de hacer de estas cosas, deseando las fábulas. Debemos hacer el uso responsable de los medios de gracia que Dios nos ha provisto para ejercitarnos en nuestra piedad. Debemos señalar aquí algunas cosas. En primer lugar, solamente así de manera breve, que la Escritura presenta la piedad como algo que edifica al cristiano y solamente a él. Mire, hermanos, la Escritura presenta la piedad como algo que edifica al cristiano y solamente a él. ¿Y saben por qué? Porque solamente el cristiano puede ser piadoso. Un impío no puede ser piadoso. Se trata de una piedad producida, fortalecida y sostenida por el ministerio de la verdad. Por eso que el cristiano desea la palabra, porque él desea ejercitarse. Pablo ya ha dicho en Timoteo que grande es el misterio de la piedad. ¿Se acuerda cuando habló del pasaje clave? Grande es el misterio de la piedad. Se llama misterio de la piedad porque esta verdad promueve y produce la verdad. ¿Cuál verdad? Que Cristo se hizo carne, murió en nuestro lugar, resucitó y intercede por nosotros, y ahora todos los que van por fe en él crecen espiritualmente, son justificados. Una verdad revelada en la persona de Jesucristo y en su glorioso evangelio. No solamente lo que Cristo hizo, sino los resultados de lo que Cristo hizo por nosotros. Ese mensaje, si lo ejercitamos en nuestra vida, va a traer piedad. Y solo los que han aceptado ese evangelio pueden vivir de manera piadosa. Solo ellos han sido partícipes de la naturaleza divina. Ahora, no quiero decir que ellos se volvieron dioses. Hay una secta que por ahí anda, aquí en Pitalito, para no ir más lejos, que dice que una vez nosotros somos, ellos interpretan, una vez somos participantes de la naturaleza divina, somos dioses también. O sea que ya no hay una trinidad, sino hay 4 personas en la unidad de Dios.
Eso es lo que enseñan por ahí una secta que está por ahí circulando. Pero hermano, cuando hablamos de que somos participantes de la naturaleza divina, no significa que seamos dioses. ¿Qué significa entonces esto? Significa es que las cualidades de los atributos comunicables de Dios, es decir, las cualidades divinas, participamos de ellas. Es decir, que cada vez la imagen de Cristo se va perfeccionando en nosotros, o sea que cada vez nos conformamos más al carácter de Cristo. Es decir, que nosotros, por ejemplo, crecemos en amor, crecemos en piedad, crecemos en esperanza, crecemos más misericordiosamente, crecemos en santidad. Son atributos de Dios: santidad, justicia, misericordia. Crecemos en esto, ahí somos participantes. Y eso, de hecho, ¿qué es la piedad? La piedad se cultiva en centrarnos en Dios para desarrollar el carácter cristiano. ¿Y qué es el carácter cristiano? Hacernos semejantes a Dios. Ellos tienen el poder, pero noten que el cristiano no solamente tiene este privilegio, sino que también tiene el poder de Dios que lo capacita para vivir piadosamente. Eso lo afirma Pablo en 2 de Pedro 1:3. Dice aquí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿A la cual vida? A la vida cristiana. Y a la piedad nos han sido dadas a los cristianos por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por el conocimiento de Cristo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, noten aquí la responsabilidad, diligencia, esto implica responsabilidad, deber, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, etcétera. Si el poder divino, lo que estoy diciendo, hermanos, si el Espíritu Santo no hace su obra en una persona, esa persona no puede ser piadosa. Además, lo que dice el apóstol Pablo en Tito 2:11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, note otra vez la misma, renunciando, rechazando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es lo que se nos manda allí? A vivir piadosamente. O sea que un cristiano, ¿cómo se identifica? Como una persona piadosa. Por esta razón, una persona que no ha sido enseñada por la gracia de Dios, es imposible que sea piadosa, ya que es la gracia de Dios la que los enseña a vivir así. Solamente los cristianos pueden vivir de esta manera. Yo siempre he dicho algo que obviamente se extrae de estas palabras. Solamente un verdadero cristiano puede vivir como un cristiano. No espere, hermanos, un impío tratará de vivir como cristiano, pero tarde o temprano volverá a su vieja vida, como el perro vuelve a su vómito y como la marrana vuelve al lodo. Porque esa no es la vida de ellos. Ellos no fueron cambiados. Sus deseos siguen siendo los mismos por el pecado. Y en segundo lugar, esta piedad, dice Pablo, afecta toda la vida del hombre, no solamente una parte. Hermanos, debemos vivir piadosamente, dice, en toda vuestra manera de vivir. No solo en algunas áreas de nuestra vida, sino en toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir, mujeres, en nuestra manera de hablar, en nuestras maneras de administrar los bienes. Por ejemplo, si hablamos de toda nuestra manera de vivir, ¿usted se viste como le agradaría a usted o como le agrada a Dios vestirse? ¿Cómo le agrada a Dios? En nuestra manera de hablar, ¿cómo le agrada a Dios que hablemos? Dice, no con griterías ni maledicencias. Entonces, que hablemos con tal de edificar a los oyentes. Esa es la manera agradable, hablemos así. Que nuestra manera sea administrar los bienes. Dios nos ha puesto en nuestras manos bastante bienes, pero ¿cómo lo estamos administrando? ¿Cómo le agrada a Dios o como nos agrada a nosotros? En la manera de criar a nuestros hijos, ¿cómo los estamos criando? Como a usted le place o como Dios quiere, etcétera. Y todas estas cosas, hermanos, eso implica todo el área de nuestra vida, todo el ámbito de nuestra vida. La piedad afecta toda nuestra vida, aún nuestras motivaciones. Todo será movido por nuestra reverencia a Dios, por nuestro temor a Dios, amor por Dios y anhelo por Dios. Sí, todas estas cosas son las que deben movernos a hacer. Y esto es así porque vivir piadosamente significa que todas las cosas que hacemos, las hacemos conscientes que estamos delante de Dios todo el tiempo. ¿Sabe para qué? Para que reverencialmente le agrademos a Él. Y nada estorbe en nuestra relación con Él. Pero la piedad también afecta nuestras relaciones personales.
El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 5:4, perdón, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Noten que aquí nota la piedad con lo agradable delante de Dios. Aquí está hablando de las relaciones personales, familiares. Comienza con las relaciones. Hermanos, una mujer que es piadosa se somete a su marido con gozo. Un marido que vive piadosamente será un hombre sabio, firme en su ejercicio de su autoridad. Los hijos que son piadosos, dice aquí que ellos buscan recompensar a sus padres porque esto es lo bueno. Pero no solamente le dice, si alguna vida tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia. Y de hecho, como padres debemos a nuestros hijos enseñarles a ser así, piadosos. Esta persona hace lo que hace con su familia, ¿sabe? Porque es consciente que esto es agradable a Dios. Dice en los versículos 7 y 8, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese hombre no es un hombre piadoso, que no sustenta su hogar con lo necesario. Pero también dice Pablo en 2 Timoteo 3:12, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué pasará, hermanos? Padecerán persecución. Hermanos, la vida piadosa nos traerá problemas en ciertas relaciones. Mire que nos manda a vivir agradable con las relaciones de los demás, ¿cierto? Con nuestra familia, hacer lo que es agradable delante de Dios. Pero también nos dice que por causa de nuestra piedad, muchas veces la reacción de los que no son creyentes será de enemistad contra nosotros. Esas personas se enfadarán con nosotros porque nos perseguirán, nos odiarán por vivir en piedad, por agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos quieren agradar a su pecado y a su forma de vida. Y su forma de vida es contraria a la forma de agradar a Dios. Nuestra vida de piedad afecta toda nuestra vida interna, pero también afecta todo lo demás. Por eso los piadosos serán perseguidos, porque los impíos van a ver en ellos una conducta distinta. Y el testimonio que el creyente debe dar al mundo de la palabra de Dios es el testimonio, no solamente es testimonio hablado, es un testimonio, hermanos, que es manifestado en la práctica. Por eso decimos que la piedad, ¿se acuerdan lo que decimos en la enseñanza de la tarde? ¿Qué es la piedad? La devoción en acción. ¿Qué es lo que forma nuestro carácter? Las acciones. ¿Y qué es lo que manifiestan nuestras acciones? Nuestro carácter. Así que se trata de una actitud hacia Dios que produce una vida agradable a Dios. La piedad es un don de Dios, pero nosotros somos responsables de ejercitarnos en ella. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. El creyente es responsable de ejercitarse en la piedad. Como creyentes podemos ser muy disciplinados, muy diligentes en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro hogar, aún en nuestro ministerio, pero si somos perezosos en cuanto a ejercitarnos en nuestra vida espiritual, hermanos, tendremos tremendas repercusiones. Hay muchas personas que dicen, preferimos pedir a Dios, Señor, dame devoción a ti, y esperar que Él derrame un torrente de piedad de nosotros. Hay muchas personas que piensan un toque especial, ¿no? Que yo estoy en el culto y en ese momento se me nuble todo y me ilumine un momento y ya soy piadoso. No, hermanos, eso no va a pasar si usted no pone en ejercicio la piedad. Dios va a dar piedad a quien ejercita la piedad. O de hecho, ya Dios nos ha dado piedad. Lo que nos corresponde a nosotros es ¿qué? Ejercitarla. Hay muchas, y lo digo con respeto, muchas congregaciones que piensan que la piedad llegó porque le dio un calambre. Y se empiezan a mover, hermanos. Piensan que eso es piedad, pero la verdad, y lo digo con respeto, hermanos, porque eso no es el ejercicio. Nosotros debemos buscar los medios. Y es cierto que Dios obra de maneras misteriosas para hacernos más piadosos, pero no lo hace sin que cumplamos nuestra responsabilidad personal. Debemos ejercitarnos en la piedad. Para concluir, hermanos. Entonces, hemos visto, hermanos, que un ministro excelente del Señor Jesucristo tiene, en primer lugar, el deber de cuidar de su alimentación espiritual. En segundo lugar, él tiene el deber de evitar la influencia de la falsa enseñanza. Y en tercer lugar,
él tiene el deber de ejercitarse en la piedad. De este tercer punto, en la próxima enseñanza hablaremos más de él. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra en su corazón. Vamos a orar.